Buenos días a todos, soy Lucía Ortiz Miralles, responsable de la Unidad de Diseño de Producto y del Observatorio de Tendencias del Hábitat en ITC, el Instituto de Tecnología Cerámica aquí en España. Y desde aquí queremos, en nombre de mis compañeros también, dar las gracias a Lázaro Menezes y a Tile Brasil por brindarnos la oportunidad de formar parte de este congreso, de este encuentro ahí en Brasil. Hubiera sido fabuloso el poder estar en persona, pero bueno, la tecnología nos propicia el que podamos estar hoy juntos. Es un placer para mí y mis compañeros el poder presentaros estas tendencias en superficies cerámicas, estas tendencias para el 22-23. Esto es un trabajo que se realiza, como comentamos, desde el Observatorio de Tendencias del Hábitat dentro del Instituto de Tecnología Cerámica. Y aquí lo que hacemos es visualizar qué cambios están sucediendo dentro del hábitat, todas las superficies, para focalizar y para poder apoyar y sobre todo dirigir a las nuevas líneas de producto del sector cerámico. Este año, primero y principal sería ver este punto de cambio que tenemos hacia el 23, en donde después de lo que hemos vivido, ¿no?, esta situación de confinamiento, hemos detectado que el hábitat, el hogar, ha tomado otra dimensión. Se encuentra en un punto en el que todos hemos tenido que vivir más tiempo en él, y esto ha propiciado la necesidad de realizar ciertos cambios y sobre todo de darle un punto más de confort, de bienestar. Hemos necesitado ese bienestar. También es interesante el puntualizar cómo la salud y la sostenibilidad, que son dos macro tendencias que nos llevan acompañando tiempo, pero ahora han cogido como mucha más presencia. Y esto se detecta en las tendencias, como veremos. Aquí decir que la cerámica, en todo este punto en donde el hábitat, los hogares, toman un punto como más importante, ¿no?, en nuestras vidas, la cerámica, que llamamos la gran camaleónica porque se nos muestra bajo cualquier producto natural, bueno, pues gracias a los colores, los aspectos naturales, los formatos, los acabados, nos permiten, pues esto, poder también revestir, ¿no?, hacer esa piel de los ambientes, tanto en interior como exterior, porque hemos visto que esto también es un punto interesante en las tendencias, en cómo hemos necesitado incorporar el exterior en el interior, pero también el interior sacarlo al exterior, ¿no?, con toda esa comodidad y bienestar. Y bueno, en el punto sostenible, que decir que la cerámica, bueno, pues es uno de los materiales más sostenibles que tenemos. Tiene un punto alto de sostenibilidad, porque pensemos que en ese potencial que tiene, ¿no?, de poder transmitir cualquier material, pues algunos materiales que en la naturaleza son muy complicados de obtener, y esto conlleva, ¿no?, esas extracciones de esos materiales que tengan que ser poco sostenibles. Bueno, pues la cerámica nos lo acerca. Bueno, sin más, en esta ocasión contamos con 4 tendencias. Fíjense que tenemos la primera, que es Expression of Nature, que es la tendencia que más tiene detrás esta macro de la sostenibilidad, en donde la experimentación y la textura y el color, guiado por el mismo material, nos acerca mucho a la naturaleza. La segunda es Embracing Emotion. Esta es una tendencia que va continuada con esa necesidad de ese confort, de ese bienestar en el hogar. Retoma un poco el minimalismo, pero es un minimalismo, como veremos, más restaurador. Tenemos a Exuberant Balance, que bueno, pues la necesidad de ese bienestar, tanto físico como mental, también se requiere de ese levantado de ánimo, ¿no?, esa alegría en los hogares. Y aquí, bueno, pues usa mucho el color de octanaje, como llamamos, unos patrones enérgicos, detalles exuberantes, pero que en este caso se van equilibrando con cierto minimalismo. Y por último tenemos el lujo, el mundo más, esa tendencia más sofisticada, en donde, bueno, pues tenemos Enigmatic Luxury, y aquí tenemos que hablar de esa tecnología y de esa fascinación por el ámbito digital. Y aquí, pues esos mundos reales
y digitales están como muy unidos, ¿no? Son muy conductores en esta tendencia. Vamos pues con la primera, Expression of Nature. Esta tendencia se potencia sobre todo con la conexión del material natural, con esos acabados crudos y rugosos. Como vemos en las imágenes, tanto en arquitectura como en interiorismo, detectamos como el material es como si lo encontráramos en la propia naturaleza. Vemos cómo en interiorismo hay una conexión muy potente con la naturaleza y eso se ve con toda la utilización de materiales naturales, renovables, biológicos. Tengamos presente que esta tendencia viene en respuesta también a esa escasez de productos o de recursos naturales en la que nos encontramos. Entonces es una tendencia también que cuenta mucho con la experimentación y entonces ahí también entra esa estética artesanal. Y fíjense un poco pues estas imágenes que hemos propuesto, que todas tienen esa estética de cabaña, pero es una cabaña no con ese concepto tan rústico, sino con un punto incluso sofisticado. Porque aquí, en el punto de los materiales, vemos que se trabaja mucho la reutilización de materiales, pero sobre todo se intenta que las superficies sean irregulares, se ensalza mucho la imperfección. Es una tendencia que las superficies las tiene altamente texturizadas. Hay una crudeza táctil y esto propicia esa conexión casi visceral con el material. Pero en el mundo de las gráficas vemos cómo hay acabados imperfectos, como decíamos, se trabaja para sacar esa esencia del material, como vemos pátinas de aspecto degradado en los metales, que es un poco ese punto de sofisticación que decía antes, arcillas porosas, que están agrietadas, es un poco que nos llevan a esos desiertos, ¿no? Esos paisajes desérticos. Tenemos también las maderas, que aparecen como muy mohosas, muy desgastadas, e incluso tienen unas decoraciones, como podemos apreciar, ¿no? de efecto quemado. Y entonces podemos ver cómo hay varias líneas. Una que focaliza mucho sobre este punto de la imperfección, que le hemos denominado imperfección significativa, y aquí es donde esas imperfecciones son intencionadas, y son intencionadas para poder evidenciar, ¿no? la crudeza del material, y aquí aparece esa exploración creativa, ¿no? de los materiales. Aquí se ve cómo hay una aceptación completa por la imperfección, y esta es un poco la esencia, ¿no? de alguno de los objetos que rodean el hábitat. Las superficies tienen bordes irregulares, son superficies rayadas y con una estética a veces sin terminar. La segunda línea va más focalizada a los metales y aquí hablamos de pátina metálica. Aquí vemos cómo la pátina, la oxidación, las texturas desgastadas, tienen ese aspecto de narrativa desgastada. Entonces, ese punto también de imperfección del acabado es interesante. Y la última, tenemos con toda esta exploración de los materiales, esta creatividad matérica. Aquí es donde se experimenta mucho con formas frescas, llamativas, pero sobre todo que evoquen la materialidad del producto. Y se trabaja también mucho con productos reutilizados. Vemos como una característica decorativa es la utilización de esmaltes y arcillas mezcladas, jaspeadas. Esta tendencia presenta, claro, una paleta de color que, como vemos, es muy inspirada en la naturaleza. O sea, realmente aquí lo que tenemos son tintes naturales, ¿no? Continúa con todo este mundo de los tintes naturales sacados pues, de la botánica, de las algas marinas, y ahí están todas esas tonalidades verdosas. Pero van trasladándose a todo este aspecto más nutritivo de las arcillas naturales, pero siempre son como colores apagados, muy armónicos entre sí, y importante decir pues esto, que los verdes, ¿no? esos tonos musgo, líquenes y las superficies terrestres son los más significativos aquí. Si nos vamos con la segunda, Embracing Emotions, que decimos que esta es la tendencia que retoma ese minimalismo que ya lleva un recorrido, y ese minimalismo está como más cálido, es más sensual, más sinuoso. Aquí vemos que es más restaurador y se caracteriza porque
presenta diseños despojados y conmovedores, pero sobre todo porque lo que quiere ofrecer son ambientes curativos y terapéuticos. Aquí vemos cómo en interiorismo, bueno, pues seguimos con ese enfoque renovado para buscar esos espacios de bienestar, trabajando los ambientes para que tengan ese poder tranquilizador y relajante. Vemos que es muy importante esa conexión que hablábamos antes del interior con el exterior, ¿no? Cómo lanzar al exterior esa comodidad, ese bienestar, pero también cómo entrar el exterior al hogar para dar ese punto de naturaleza, ¿no? De incorporar esa naturaleza, que en este caso es más sinuoso. Vemos en los materiales cómo los arquitectos, los diseñadores utilizan materiales saludables, permitiendo que los espacios tengan ese punto de seguridad. Aquí se habla siempre de materiales muy atemporales. Se habla de piedras calizas, de yesos, vemos corchos, maderas suaves, casi en estado puro, muy natural, fibras naturales, todos muy tranquilizadores, como podemos ver en las imágenes. Las gráficas. Pues las gráficas tienen sobre todo las formas muy acanaladas, muy redondeadas, muy sinuosas, ¿no? Ese minimalismo sensual del que hablábamos. Se trabaja mucho con relieves, microrrelieves. Tiene esa estética muy limpia y muy atemporal, como decía. Pero también incorpora la naturaleza en esas, como decíamos, ¿no? Trayendo ese exterior al interior, pero es bajo una estética muy minimal. Y aquí vemos que hay una línea, que es la línea de naturaleza diseñada, en donde la naturaleza es la gran inspiradora, y aquí vemos, bueno, cómo se trabaja con volúmenes hinchados, relieves acanalados, formas que se adaptan como un abrazo, en ocasiones pues muy inspiradas con la naturaleza. Vemos tanto en objetos del interior del hogar, incluso en la arquitectura. Esos contornos ondulantes, ¿no? Que bueno, inspira mucho todo el tema de las aguas, da mucho movimiento. La segunda es la creatividad reseteada. Pensemos que este minimalismo, ¿no? esta estética recoge también toda esa nostalgia, recoge un poco de la artesanía, pero aquí podemos hablar que también del minimalismo pasamos a un maximalismo, pero muy moderado, ¿no? Es un poco como que estos dos estilos se acogen, ¿no? se enlazan. Y la verdad es que estos dos estilos opuestos, esto lo hacen gracias, o sea, esta unión la hacen gracias al color y a las texturas. Aquí es donde tenemos ese toque de creatividad, como podemos ver tanto en superficies de madera como en cerámicas, incluso los textiles. Y por último tenemos a la tactilidad minimal. Aquí es donde tenemos una gran influencia japonesa y nórdica, que sigue potenciando toda esta línea. Y aquí, bueno, pues utilizamos los pliegues, las nervaduras, para ofrecer esa sensación táctil. Pensemos que la tactilidad lo que nos ofrece también es bienestar, ¿no? Físico. O sea, lo táctil al final nos da beneficios, ¿no? En el bienestar. Y vemos que aquí la paleta de color, que también tenemos los tonos verdes, es uno de los colores que lo iremos viendo en todas las paletas de color en cada una de las tendencias. Pero aquí se proponen los tonos más pastel, suaves, conscientes, muy regenerativos. Son muy sensoriales. Hay toques de color agregados a través de un brillo a veces curativo. O sea, no son brillos extravagantes, vamos por esos mates satinados y algún toque brillo. Y los verdes en este caso son nutritivos y cálidos, junto, en este caso, también azules tranquilizadores. Y ahora nos vamos a la tendencia que más propicia el color, que es exuberant balance. Esta necesidad, ¿no? de incorporar alegría al hábitat, ¿no? Aquí tenemos esta tendencia que explora el maximalismo apoyándose, ¿no? con narrativas culturales para aportar una riqueza de color y patrones materiales, como vemos en las imágenes. Aquí en el interiorismo vemos que utiliza mucho elemento contrastante y lo que ofrece siempre son ambientes, pues eso, divertidos, alegres, espontáneos. Es muy juguetón incluso también, ¿no? Tienen apariencias
a veces que están como digitalizadas, no tienen esa apariencia digitalizada. Es un interiorismo que no tiene riesgo, no tiene miedo al riesgo. En las superficies cerámicas aquí tienen mucho que decir, ¿no? Con sus acabados de color, de textura, tienen mucho que aportar. Y vemos cómo en el mundo de los materiales tenemos una materialidad física y digital. Aquí vemos cómo se empieza a jugar, ¿no? con ese mundo del juego, de algo un poco sorprendente, ¿no? Se juega un poco con esto. Y vemos cómo hay metales que cambian de color, superficies sensoriales pues digitalmente ápticas. Vemos una suavidad hipertexturizada que se convierte en una repetición, ¿no? Para ofrecer ese áptico digital y acabados de superficies sensoriales. También aparecen las construcciones en collage que juegan con el color y la textura. Al final siempre es un poco pues, ese sorprender, ese alegrar, ¿no? Con esas mezclas. Las gráficas, bueno, pues vemos patrones que hacen referencia a sorprendentes geometrías y están inspiradas en los años 60 y 70. Y vemos cómo el color ayuda a enfatizar estructuralmente los diseños. Las texturas son suaves, incluso súper suaves en ocasiones, con estética pegajosas y gomosas, pero los estampados gráficos, como podemos ver, son maximalistas en ocasiones, pero son amigables, no son tan extravagantes. Aquí en esta tendencia podemos decir que la tecnología y la artesanía se unen, y se unen sobre todo para sorprendernos, ¿no? Para sorprender al espectador. Vemos una de las líneas que es el maximalismo revisado, es este maximalismo, pero en este caso bueno, es importante tener en consideración el color, la forma y la gráfica decorativa. Aquí de lo que se trata, sobre todo, es, como decimos, de sorprender al espectador, al usuario, al habitante, ¿no? Otra de las líneas coge esta vertiente digital y le hemos denominado inminentemente digital, y aquí, bueno, pues todo el tema de las iridiscencias tienen un poder cautivador, en donde la cerámica aquí sí que tiene un punto interesante para conseguir estos efectos iridiscentes. Pero luego tenemos también los metales, los aceros, cómo ellos consiguen ofrecer este efecto holográfico, ¿no? También el vidrio, las transparencias, ¿no? Coloreadas. Todo esto nos invita a generar estos ambientes, bueno, pues un poco sorprendentes y en ocasiones con un punto digital. Y por último tenemos a Hipernatura, que es recoge todo este punto de la naturaleza, pero lo recoge un poco tirando de diferentes épocas para poder inspirarse en ese pasado, estar en este presente, pero lanzarlo hacia el futuro. Y bueno, pues aquí vemos toques sorprendentes, o sea, no es la naturaleza plasmada como tal, sino jugar un poco con ella, ¿no? Con todas esas biofilias trabajadas de diferentes maneras, ¿no? A veces, en ocasiones, casi como sueños. Y aquí la paleta de color, claro, es una paleta de color enérgica, es una paleta de color que lo que traslada es emoción, energía, lo que quiere es usarlo de manera inesperada, sin disculpas y con todo su potencial. Los colores, bueno, en ocasiones la cerámica los utiliza, pero de una manera más empolvada, que llamamos. Lo interesante es que lo utilizan mucho las paletas de color y se utiliza de un modo inmersivo, ¿vale? Entonces, aquí también se retoman los tonos vintage, como el rosa, el marrón y el verde, que aquí también vuelve a estar y añade suavidad. Y nos vamos con la última. Estamos en el mundo del lujo, Enigmatic Luxury. Aquí no podemos más que prestar atención al lujo, que en este caso se presenta con una estética digital, táctil y futurista. O sea, que se rodea de productos altamente sofisticados. Es como una necesidad, ¿no?, que en interiorismo lo detectamos, ese deseo de tener productos únicos. Esto lo que hace es que, bueno, se generen a veces como distorsiones en las superficies
con juegos de transparencias, luz, brillo, y todo esto facilita la creación de espacios inmersivos. Lo vemos incluso en el automovilismo, en interiores privados, públicos, en donde, bueno, son lienzos interesantísimos, ¿no? Para trabajar, pues a lo mejor con metales anodizados, cromados. Y esto no tiene más que la intención de proyectar deformaciones, ¿no? De generarnos esa inquietud, ¿no? De qué mundo es. En esta tendencia es donde también se presta atención al neoindustrial, que avanza creando espacios más elegantes y futuristas. O sea, hay un cambio, ¿no? de ese estilo industrial que veníamos en tiempos pasados. Los materiales aquí juegan un papel importante y tenemos al metal, el vidrio, la resina, que son los que más nos propician esos efectos líquidos, que ahora luego veremos, los movimientos ondulantes, ¿vale? Estos nos ayudan a crear ese límite, ¿no? Entre lo real y lo virtual, o lo físico y lo virtual. Bueno, aquí hay un interés por los mármoles, o sea, es una tendencia que sí que acoge con buen criterio los mármoles. Y bueno, pues estos se presentan con gráficas a gran escala y a veces son muy inmersivos. Al final lo que quieren es un poco envolvernos, ¿no? En esa sofisticación. Y bueno, que el reciclado también tiene algo que decir, ¿no? Porque decimos que la sostenibilidad, esa macro, sobrevuela un poco sobre todas. Y aquí, bueno, pues da pie a nuevas narrativas donde se suman materiales como el mármol y las maderas. Las gráficas. Bueno, pues aquí vemos gráficas más experimentales y extremas que incorporan esas estéticas cyborg e incluso el surrealismo. Aquí todo este concepto de efecto líquido se trabaja muchísimo para generar esos espacios envolventes. Los mármoles forman parte de estos grandes coloridos, como podemos ver en las imágenes, ya sea a forma de bloque o a forma pues, lineal. Se incorpora el mármol reciclado para crear combinaciones que en ocasiones nos producen esa sensación sorprendente. Y aquí tenemos pues estas líneas. Por un lado, la línea de líquidos digitales, en donde vemos pues eso, en diferentes superficies cómo nos ofrecen esos efectos líquido que coge un aspecto como más definido gracias al color y a la construcción, ¿no? Los diseños ondulados, que exploran una estética todavía más digital. Luego tenemos glam, que el glam es un poco el glamour, ¿no? Es el estilo glamuroso, pero en este caso el glamour está presente siempre en el mundo del lujo, pero aquí es un glamour más sutil, tiene un punto futurista. Es un estilo que está influenciado por el estilo nórdico y este es lo que hace que tome esta versión más suave y sutil. La referencia histórica, bueno, pues es muy interesante y recoge influencia, pero siempre lo va lanzando hacia un aire más futurista. La inmersión marmórea, por último, bueno, pues aquí la cerámica es donde puede jugar un gran papel, porque consigue, como decíamos al principio, ¿no? Consigue reproducir aquellos mármoles que son muy atractivos, pero que son muy complicados de obtener de la naturaleza. Y bueno, pues la cerámica aquí propicia, ¿no? el trasladarlos a nuestro hogar. Y bueno, aquí vemos los ónices que siguen jugando un gran papel, más con el concepto de joya. Y bueno, especialmente todos estos materiales están muy valorados en el mundo del contract, sobre todo para dar estos aspectos, estos ambientes inmersivos. Y por último, pues tenemos su paleta de color en donde, bueno, los verdes, como veis, siguen también aquí en otras tonalidades, ¿vale? Porque, bueno, pues están bajo las piedras, los granitos marmoleados, ¿vale? Y lo que hacen es acercar esa naturaleza. Y luego tenemos los reflejos sobre el concepto este líquido que hemos ido hablando. Bueno, pues ahí tenemos los azules, ¿no? Todo este mundo de azules, de tonos agua, el azul océano. Bueno, al final vemos que también tienen tonalidades como muy digitales, muy futuristas, que incorporan pues, incluso también esos metales que forman parte del lujo, pero son unos metales como más metalizados. Hay más
matificados, más en efecto mate. Nada, simplemente agradecerles este tiempo, que espero no me haya pasado de él. Agradecer a Tile of Spain, a Tile Brasil y bueno, gracias ha sido posible todo esto gracias a la financiación de la Generalitat Valenciana y bueno, y gracias al ITC. Nada más. Para cualquier consulta que quieran hacernos, aquí tienen mi mail y bueno, también invitar... Perdón, que me pasé. Aquí tenemos, os hemos querido dar este QR para que puedan descargarse el paseo que hicimos por Chersalle, para que, bueno, puedan pasearse junto a nosotros este año. Y por último, obrigado. Obrigado, y tienen también, dejamos la página web del Observatorio de Tendencias para cualquier consulta. Les invito porque realmente es interesante el que puedan visitarla y descargar cualquier tipo de cuaderno e informes de tendencias. Obrigado.